continuaremos. Ya, mientras ingresan sus compañeros. Distribución bivariante. Se define como la representación de las observaciones respecto a dos variables simultáneamente, ¿no? Eso les mencionaba, ¿no? Vamos a trabajar ahora con lo que es X, Y y la Y. Algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Ejemplo A. Ingresos y gastos. En los ingresos vamos a denominar con la letra X y los gastos con la letra Y. En esta parte, a ver, vamos a ver un ejemplo, ¿está bien? Ya nos ha dicho ingresos que es X. A ver, vamos a hacer de esta forma. A ver, vamos a recordar de una función. A ver. Ya. Tenemos acá una función, ¿sí? Una ecuación. En este caso, una ecuación lineal. De esa forma conocemos. A ver, con valores cambian las cosas, ¿no? A ver. Por decir así. ¿Ya? Entonces, los ingresos y los gastos se pueden ajustar a una función lineal. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, numéricamente, y estos son con variables. Dice que X es una variable independiente. El X no depende de otra variable, eso nos dice. Pero en cambio, la Y depende de X. A ver, si me dejo entender de esta forma. A ver, vamos a tomar este ejemplo, ¿ya? Si X, si nos damos un valor a X, puede ser cualquier número porque es independiente. Nos podemos dar valores arbitrarios, por decir, puedo dar un X10. Ya, reemplazamos este valor a esta ecuación. 2 por 10 más 3. ¿Cuánto nos va a dar? 20, 23. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la Y? Si nosotros nos damos cualquier valor en la X, automáticamente va a afectar a la Y. ¿Sí? A ver, uno más. Si X vale un valor 1, a ver, por decir con 1. 2 por 1 más 3. 5. ¿Ve? Entonces, de esa forma funciona lo que es las variables independientes y la variable dependiente. Un ejemplo claro es los ingresos y los gastos. Si alguien, a ver, un ejemplo, si un trabajador gana, por decir al día, 100 bolivianos, ¿ya? Puede gastar los 100.
o puede ahorrarse, o puede gastar más. ¿Qué pasa si gasta más? A ver, la pregunta. Si, si el ingreso es 100 bolivianos, ¿puedo gastar los 100? Está bien. ¿Puedo gastar menos? Está bien. Ahora, ¿qué pasa si gastamos y si gasta más? ¿Con qué nombre se le conoce cuando se gasta más? A ver, ¿alguien? ¿Sobreprecio? Mm, ¿No? No, Pérdida. deuda, ¿no? Si alguien gasta, a ver, ¿qué? A ver, un ejemplo, ¿no? 100 bolivianos. Si yo tengo 100 bolivianos, me lo gasta los 100, pero necesito, no sé, por comprar algunos equipos o herramientas. ¿Qué es lo que hago? Voy donde mi amigo, ¿sí? Me presto plata. Necesito para prestarme, ya, listo. ¿A qué estoy entrando? A una deuda. ¿Qué voy a tener en mis ingresos? Un déficit, ¿sí? Entonces acá, este modelo, ingresos y gastos, podemos modelar en forma lineal, ¿no? Lo que son la regresión lineal, la regresión cuadrática, exponencial, eso más adelante vamos a ver, ¿no? Es un ejemplo que pasa en la vida real esto, ¿no? Entre ingresos y gastos. Hablando, a ver, en ejemplo B, ¿no? Precio de una CPU. ¿Qué variable va a ser? Variable dependiente. Entre tiempo. Tiempo va a ser la variable X, pero la variable X, ¿qué va a ser? Variable independiente, ¿no? Hay hablando de las computadoras, hay una vida útil según las normas, 4 años de vida útil, ¿no? Según las normas contables en este caso, ¿no? Pasan los 4 años, aunque esté funcionando la máquina, deja de ser contado como un activo, sí, ya lo dan de baja, ¿no? Por eso acá aparece el tiempo de uso. Si X, el tiempo es mayor a 5 años, tu CPU ya no tiene valor, ya no tiene el mismo costo. O sea, ya no vale en sí, contablemente, ¿no? Ahora, lo que en la vida real no pasa eso, ¿no? Pasa 5 o 4 años, seguimos utilizando. Ya, por ejemplo, yo tengo una máquina de hace 10 años, ¿no? Y sigue funcionando. ¿Ya? Otro de los ejemplos, aquí ya hemos visto qué es la X, qué es la Y. ¿Ya? Coeficiente de inteligencia va a ser X, calificaciones Y. En este caso, en los exámenes, todo eso pasa, ¿no? ¿Qué depende para obtener tus calificaciones o buenas calificaciones? A ver. Por ejemplo, si yo quiero tener una buena nota, ¿de qué depende? No, acá hay un ejemplo, coeficiente de inteligencia. Con esto ya podemos saber, si yo presento mis tareas, hago mis prácticas, ¿no? Voy a tener de seguro una buena nota. Pero si yo me descuido, ¿no? Y no presento a práctica, me falta unos 2 prácticas, ya. Entonces voy a tener baja nota, ¿no? A eso se refiere. Entonces, ¿a qué me ve con esto? Vamos a manejar dos variables, X y Y, ¿ya? Son ejemplos, algunos ejemplos. Ahora, dentro de eso tenemos lo que son las variables aleatorias también, ¿no? Seguimos con variables aleatorias, pero en este caso de 2 dimensiones, ¿no? Bidimensional. A esas dos variables aleatorias, acá aparece lo que es la función de probabilidad conjunta. Así se llama. Sean X y Y una variable aleatoria bidimensional, ¿sí? En el caso de discreta, de la función discreta, vamos a manejar probabilidades, ¿ya?
En caso de que la función sea continua, vamos a manejar lo que son las integrales. Acá tenemos dos casos. Primer caso, caso discreto. Esta parte hemos visto algo, ¿sí? Probabilidad de que X y Y sea mayor o igual a 0. Tiene que cumplirse. Esto es una propiedad, ¿no? La sumatoria de ambas probabilidades tiene que dar 1. Listo. En caso continuo, lo propio, la función entre X y Y tiene que ser mayor o igual a 0. Esa función entre X y Y tenemos que demostrar que tiene que dar 1. Aquí ya estamos con las integrales, ¿no? Doble integral. Hay que demostrar que tiene que dar 1. Tanto en discreto y continuo. A ver, ejemplo. A ver, esta parte, a ver, veremos, resolveremos este ejemplo, ¿ya? Porque si no, si está aquí ya está resuelto, no va a estar claro, ¿está bien? A ver, vamos a resolver un ejemplo. Dice, ¿no? En la siguiente tabla, ya, ahora sí. Se presenta la distribución de probabilidad conjunta. Desde acá ya nos dice, ¿no? Conjunta. Cuando dice conjunta ya nos imaginamos que son de dos variables, ¿no? De la variable aleatoria bidimensional discreta, dice. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver, vamos a armar la tablita, lo que tenemos en el ejemplo. A ver, si me voy. De esta forma vamos a hacer. ¿Ya? Necesitamos 1, 2 y 3. 4. A ver. De este lado lo propio. Ya, acá. Entonces vamos a trabajar con este tipo de tablas, ¿está bien? Ahora sí. Primeramente vamos a anotar lo que es la tablita, los valores, porque nos dice, según la tabla, dice, ¿no? Entonces, en esta tabla vamos a trabajar con X y Y. Acá vamos a tener 1, 2 y 3. 1 sobre 12, 1 sexto, 0. 0, 1 noveno, 1 quinto. 1 sobre 18 avos, 1 cuarto, 2 sobre 15 avos. Ya por este lado tenemos también 3 valores, ¿está bien? De esa forma nos va a presentar en algún ejercicio, ¿está bien? ¿No? En la siguiente tabla nos dice, representa la distribución de probabilidad conjunta de ambas variables, tanto de X y Y. A esto se llama probabilidad conjunta. Entonces, desde acá, y también por este lado, a esta tablita, ¿no? Las columnas van a ser la Y. Columna va a ser la Y. Y las filas van a ser las X. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? A ver, vamos a volver a la regla. Tiene que cumplirse estas dos condiciones. ¿Ya? ¿Está? Esta. Estamos en caso discreto. Tiene que cumplir esta primera condición y la segunda condición. ¿Ya? Entonces, a primera vista, la primera condición cumple, es mayor o igual a 0. Acá tenemos valores. Entonces, anotamos acá, ¿no? Cumplimiento de requisitos en este caso. El 1, donde dice probabilidad de X, Y
sea mayor o igual a 0, cumple. Sí, el 2. Dice, sumatoria de probabilidad en X, ¿no? En Y tiene que ser igual a 1. Esto vamos a verificar. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hacer de la siguiente forma. Ya, van a poner atención acá. En la columna que está por acá, vamos a anotar probabilidad de X. Lo propio por este lado, probabilidad de Y. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a sumar estos valores. ¿Ya? Esta más esta más esta. ¿Ya? Y ese valor, si lo suman, nos va a dar 0,25. Ya vamos a sumar. Van a verificar eso, ¿sí? 0,31. Acá tengo 0,44. Lo propio por este lado. Voy a sumar 1 sobre 12avos más 0 más 1 sobre 18avos, lo que me va a dar 0,14. Y acá me va a dar 0,53. Y por acá 0,33. ¿Ya? ¿Para qué estamos haciendo eso? Para comprobar si no se cumple la segunda condición, no pasa de ahí, no avanza. Sí o sí tiene que cumplirse. Entonces, ¿cómo comprobamos? Donde dice sumatoria de X y de Y tiene que dar 1, dice, de ambos. Entonces anotamos acá. Sumatoria de, cuando Y vale 1 hasta 3, en este caso, X vale 1, 2, 3. La probabilidad de X es igual a lo que hemos sumado esto, en esta columna. 0,25 más 0,31 más 0,44 tiene que dar 1, da 1. Lo propio para la Y es hasta 3 también, ¿no? ¿No? Hemos hecho la sumatoria 0,14 más 0,53 más 0,33. Da 1. ¿Me confirman? Sí, ¿no ve? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos sumando probabilidad de X, esta columna y esta fila de ambos nos tiene que dar 1. Da 1, ¿verdad? De esa forma, ya, muy bien. De esa forma comprobamos la segunda condición. Sí o sí tenemos que comprobar esta. Sí o sí tienen que cumplirse. Como ya se cumple las dos opciones, sí. Recién podemos encontrar lo que nos pide, ¿no? Lo que nos va a pedir en este ejercicio, seguramente nos va a pedir encontrar lo que es la esperanza, lo que es la varianza, lo que es la covarianza, todo eso. Pero vamos a ir resolviendo paso a paso, ¿está bien? Ahora sí, hasta ya está comprobado. Entonces, el inciso 1, 2 y 3 ya está. El inciso 3 sería, a ver, calcular la media marginal, vamos a poner, ¿ya? Marginal. A esto se le conoce como esperanza matemática. ¿Alguien se llama esperanza acá? Nadie, ¿no? Estamos hablando de esperanza matemática, no de la esperanza. ¿Ya?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Para ambos variables tenemos que trabajar. En este caso, esto va a ser para esperanza de X. ¿Ya? Pero sabemos que la fórmula es la siguiente. ¿Ya? Van a poner atención acá. Esperanza de X es igual a sumatoria de I1 hasta N X por la probabilidad de X. En otras palabras, ¿esto de dónde viene? Esto ya conocemos. Sí, a ver, a modo de recordar un poco. Esto es igual a sumatoria de X sub I por F sub I. Donde el F sub I daba 1, ¿no? En tabla de frecuencia, ya hemos visto esa parte, ¿no? Han visto eso, ¿ya? Entonces, de ahí bien. En nuestro caso vamos a manejar esta fórmula vamos a manejar, ¿ya? Esperanza de X es igual a sumatoria de X por la probabilidad de X. A ver, ¿cómo vamos a calcular esta? Si la X va de 1 a 3 en esta tabla. Vamos a volver a esta tabla, ¿ya? En la segunda columna que tengo acá vacío, voy a anotar esta. X por probabilidad de X. Lo propio por este lado. Y por la probabilidad de Y. Listo. Entonces, a través de la sumatoria yo voy a encontrar lo que es la esperanza matemática. ¿Cómo se hace? ¿Cómo vamos a llenar esta tablita? Dice acá, ¿no? X por probabilidad de X. Allá, pero ya tenemos la probabilidad de X. ¿Sí? Es esa. Pero X, ¿de dónde vamos a encontrar? ¿Dónde está la X? ¿Dónde se ha escondido la X? Es esta. ¿Sí? X vale 1, 2, 3. Y vale 1, 2, 3. Entonces vamos a multiplicar para el primer caso con el X1. ¿Ya? A ver. X, que vale 1. O sea, estas son las X. X1, X2, X3, ¿no? 1 por la probabilidad de esta. Acá está. 1 por 0,25 nos va a dar 0,25. Para el siguiente. 2 por la probabilidad de X. En este caso, 2 por la probabilidad de X. 0,31. Por 2, vamos a obtener 0,62. Muy bien, 0,62. Luego vamos 3. 3 por la probabilidad de X. ¿Cuánto va a ser eso? 1,32. Ya, muy bien, 0,32. 1, Inge. ¿Ah? 1,32. ¿No es 0? A ver, puede. Ya. Lo propio por lado para la Y. Acá yo tengo 0,14 por 1 es 0,14, que es 1,06, ¿no? 0,53 por 2, 0,33 por 3, 0,99. ¿Está bien? Ya, van a comprobar esa parte. Ahora, como dice acá, nos dice, ¿no? Sumatoria, dice, ¿no? De este producto. Pero ya tenemos ese producto. Este producto vamos a tener que sumar ahora. Eso nos dice. Esto vamos a sumar. Más. Con lo que vamos a obtener acá,
Voy a colocar con rojo el resultado, ¿está bien? Acá nos tiene que dar 2,19. ¿Aquí cuánto sale? ¿Ya has comprobado? 1,32 será. Sí, Inge, 1.32 siempre sale. Ya, muy bien. Esto es 1,32. La sumatoria nos Sí, tiene que dar 2,19. ¿Está bien? Por otro lado, igual. Sumamos X, Y por probabilidad Y. En este caso, también nos sale el mismo valor. sí sale 2.19. Ya, muy bien. Ya hemos encontrado lo que son las esperanzas para ambos. Ya, entonces reemplazaremos acá. Esperanza de X, la sumatoria, dice, ¿no ve? Entonces ya tenemos la sumatoria, nos sale 2,19. Para la esperanza de Y, igual, de la misma forma. Ya hemos encontrado las dos esperanzas, de Y y de X. Entonces, esa tabla nos ayuda a encontrar lo que nos pide, ¿está bien? Ahora, a ver, el siguiente paso, tenemos poco tiempo. Vamos a encontrar, ya, a ver, anotaremos acá hasta donde podamos, ya, varianzas. No hay un nombre conocido, ¿no? Varianzas marginales, ¿ya? Vamos a representar varianza de X y varianza de Y. Necesitamos los dos. Para ello, la varianza, voy a anotar acá, hay una fórmula para eso. Es esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X, pero todo esto elevado al cuadrado. Lo propio para varianza de Y. Esta es la fórmula. Esta es la Y, ¿no? Esta es la Y al cuadrado menos la esperanza de Y, pero todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? A ver, revisaremos. Esperanza de X tenemos este valor. Y podemos reemplazar con ese valor, pero elevado al cuadrado vamos a tener este valor. Lo que no tenemos es esta. Esperanza de X al cuadrado. El esperanza de X al cuadrado, ¿ya? Esta parte no lo tenemos. Esto no existe. Pero es igual a esto. Esperanza de X al cuadrado es igual a sumatoria de X al cuadrado por la probabilidad de X. Lo propio para esperanza de Y al cuadrado, ¿sí? Y al cuadrado por la probabilidad de X. Listo. Necesitamos estos datos. ¿Y ahora de dónde obtenemos esos datos? Vamos a obtener de esta tabla. Acá tenemos esperanza de X al cuadrado porque nos pide la sumatoria. Listo. Por este lado, igual. Listo. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Dice X al cuadrado por la probabilidad de X. Pero ya tenemos lo que es la probabilidad de X. También tenemos los X. Entonces, X al cuadrado. 1 al cuadrado por la probabilidad de X. Eso va a ser el mismo valor, 0,25. Esto es 0. El segundo, 2 al cuadrado, que sería 4. 4 por 0,31. A ver, van a verificar esta parte. 1,24. 3 al cuadrado, 9. 9 por 0,44. Acá me da un valor de 3,96. ¿Ya? Lo propio por
para la y. El primero se va a mantener. El segundo, 2 al cuadrado por 0,53 va 2,12. Y 3 al cuadrado, que es 9 por 0,33, 2,97. Entonces, hacemos las sumatorias, ¿no? Sumatoria. Acá vamos a obtener en la primera, a ver dónde estamos, 5,45. ¿Está bien? Para y, 5,23. Listo. ¿Ya? De esa forma trabajamos con la tabla. ¿Está bien? Van a comprobar eso, ¿ya? Ahora, como ya hemos encontrado los valores, ¿qué es lo que hacemos? Hay que reemplazar acá. Entonces decimos, ¿no? Varianza, ¿qué voy a hacer? Varianza de x es igual a, dice, ¿no ve? Esperanza de x al cuadrado, pero ya tenemos esperanza de x al cuadrado, que es 5,45. No hay que elevar al cuadrado nada, porque ya x al cuadrado ya hemos calculado, ¿no? Menos esperanza de x es 2,19. Ah, pero esto sí hay que elevar al cuadrado, dice, ¿no? Ah, entonces elevamos al cuadrado esto. ¿Ya? Entonces de acá vamos a obtener un valor 0,65. ¿Está bien? Lo propio para la varianza de y. Entonces para ambos estamos haciendo, ¿no? Acá es 5,23. 5,23 menos. Y eso nos va a dar un valor de, a ver, 0,43. ¿No? Entonces, de esa forma, podemos calcular la varianza a través de la tabla, usando la tabla. ¿Ya? Ahora, podemos calcular con este valor, ya, el punto 5, ya, el 5, el inciso 5, lo que es la desviación estándar. Y aquí es igual, desviación estándar de x es igual a raíz de varianza de x, nada más. Y desviación estándar de y va a ser igual a raíz cuadrada de varianza de y, en este caso. Entonces raíz de 0,65 nos da 0,81, ¿está bien? 81. En el otro, raíz de 0,43 nos da un valor de 0,65. Ya hemos encontrado desviación estándar más. ¿Ya? Ya. Hasta acá alguna pregunta, porque vamos a continuar en la siguiente clase, porque estamos iniciando con el primer ejercicio. Tiene varios puntos, ya, hasta llegar a regresión lineal, ¿no? Nos falta encontrar lo que es la covarianza, lo que es coeficiente de correlación, que son las regresiones lineales, ¿no? Unos 3 o 4 puntos nos faltan. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Vamos a quedar acá. ¿No hay preguntas? Una consulta. Sí. Con respecto a las tablas, cuando los decimales tienen más de 4 dígitos, o sea, ¿vamos a redondearlo o porque solamente hemos usado 3 nomás, ¿no? Pero son 4, ¿lo redondeamos o no? Ya. Si fuera. Ya, eso les aclararé, ¿ya? Como son números decimales muy grandes, ¿ya? Lo que vamos a manejar para
para nuestro ejemplos o para nuestro ejercicio, para las prácticas, van a redondear de la siguiente forma. Por ejemplo, si tengo, por decir eso, ¿no? Vamos a manejar hasta 4 decimales, ¿ya? Esto vamos a manejar. Porque vamos a ver más adelante en algunos ejercicios, nos va a dar varios números, pero con pocos decimales no tiene mucho sentido, no es exacto. Si manejamos más, entonces ya, pero vamos a trabajar con 4 decimales, ¿está bien? Con 4. Ya dije, gracias. Ya. Ya, en cuestión de esta tablita yo lo he resumido para que un poco se entienda, ¿no? Por eso he manejado 2 decimales nomás, ¿está bien? Ya. ¿Alguna pregunta más? Ya va a salir la práctica general, ¿sí? La primera parte, hoy día a lo mucho mañana voy a publicar lo que es la parte de lo que hemos visto, lo que son las distribuciones de Poisson, de binomial, de distribución normal estandarizada y la parte de lo que estamos viendo ahora, distribución conjunta, tanto discreta y continua, una práctica general, ¿no? Entonces, a medida de que vamos avanzando, van a ir realizando la práctica.